Eran las 3 de la madrugada cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de noche, y cuando vi su nombre en la pantalla, el nombre de mi esposo que había enterrado hace 6 meses, sentí que el aire abandonaba mis pulmones y que el mundo dejaba de girar por un instante eterno, porque los muertos no envían mensajes, los muertos no escriben te extraño a las 3 de la mañana. Y sin embargo ahí estaba, brillando en la oscuridad de mi habitación como una herida abierta que nunca cicatrizó. No grité, no lloré, simplemente me quedé mirando esa pantalla mientras mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono, y en ese momento comprendí que todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre la muerte misma, estaba a punto de desmoronarse como un castillo de naipes bajo la lluvia. Porque cuando abrí ese mensaje y leí las palabras que mi esposo supuestamente había escrito desde el más allá, descubrí que la verdad es mucho más aterradora que cualquier fantasma. Y que a veces los secretos que guardamos son tan pesados que ni siquiera la muerte puede mantenerlos enterrados. Ahora vivo sola en esta casa que alguna vez estuvo llena de risas y que ahora solo guarda ecos y silencios que pesan como piedras sobre mi pecho. Una casa de 2 pisos en las afueras de Barcelona que compramos juntos hace 35 años, cuando todavía creíamos que el amor era suficiente para construir un futuro. Cuando todavía éramos jóvenes y estúpidos y pensábamos que la muerte era algo que les pasaba a otros, a desconocidos, a personas en las noticias, nunca a nosotros. Tengo 63 años ahora, el cabello completamente blanco que ya ni siquiera intento teñir porque ¿para qué? ¿Para quién? Si las únicas personas que me ven son la chica del supermercado que ya ni siquiera me pregunta cómo estoy y el cartero que deja las facturas en el buzón sin mirarme a los ojos, como si la viudez fuera contagiosa, como si el dolor que llevo en el rostro pudiera adherirse a ellos si se acercan demasiado. Me levanto cada mañana a las 6, no porque tenga algo que hacer sino porque el insomnio se ha convertido en mi compañero más fiel, más constante que mi propio esposo en los últimos años de nuestro matrimonio, y preparo café en la misma cafetera italiana que compramos en nuestro viaje a Roma en 1992, cuando todavía nos tomábamos de la mano al caminar por las calles empedradas y cuando todavía nos mirábamos a los ojos sin necesidad de palabras. La rutina es lo único que me mantiene cuerda en estos días que se estiran como chicle viejo, pegajosos y sin sabor, donde un día es exactamente igual al anterior y probablemente idéntico al siguiente. Una monotonía que algunos llamarían paz pero que yo reconozco como una forma de muerte en vida, como existir sin vivir realmente. Desayuno sola frente a la ventana de la cocina que da al jardín que mi esposo cuidaba con tanto esmero y que ahora es un desastre de hierbas crecidas y flores marchitas porque yo nunca tuve su paciencia para la jardinería, nunca compartí su amor por ver crecer las cosas, y ahora ese jardín abandonado es un recordatorio constante de todo lo que murió con él. No solo su cuerpo sino también los pequeños rituales que hacían que esta casa se sintiera como un hogar. A veces pongo 2 tazas sobre la mesa por costumbre, por ese reflejo automático que viene de 38 años de matrimonio, y cuando me doy cuenta del error siento una punzada en el pecho que ya es tan familiar que casi ni la noto, casi, porque el dolor nunca desaparece del todo, solo aprendes a convivir con él como con un inquilino indeseado que se niega a marcharse. Mis hijos, Javier y Carmen, vienen a visitarme una vez al mes y tengo suerte, más por obligación que por deseo real de pasar tiempo conmigo. Lo puedo ver en sus ojos cuando cruzan la puerta, en la forma en que miran sus relojes cada 10 minutos como si tuvieran algo urgente que hacer, algo más importante que pasar una tarde con su madre viuda que se está desmoronando lentamente en esta casa demasiado grande para una sola persona. Javier vive en Madrid con su esposa y sus 2 hijos que apenas conozco porque siempre hay una excusa, siempre hay algo que les impide venir. El trabajo, la escuela, el fútbol de los niños, 1000 razones que suenan razonables pero que en el fondo significan lo mismo, que visitar a la abuela triste no es una prioridad, que mi dolor los incomoda, que prefieren recordar a su padre como era antes y no enfrentarse a lo que su muerte me ha convertido. Carmen está más cerca, vive en Tarragona, pero la distancia emocional es la misma, tal vez peor porque no tiene la excusa de los kilómetros, solo la excusa de su propia vida ocupada, su trabajo en el banco, su novio nuevo que nunca me presenta porque sabe que la compararé con su padre, que buscaré en él las cualidades que hacían a su padre especial y que inevitablemente me decepcionaré. El barrio ha cambiado tanto en estos años que a veces me siento como una extraña en mi propia calle, como si hubiera despertado en un lugar que se parece al mío pero que no lo es realmente, donde las caras familiares han sido reemplazadas por desconocidos que no saludan, que no se detienen a charlar sobre el clima o sobre los nietos, que entran y salen de sus casas como fantasmas apresurados que no tienen tiempo para la vecina vieja que camina despacio y que habla sola a veces cuando cree que nadie la escucha.
La panadería donde comprábamos el pan cada domingo cerró hace 2 años y ahora es una tienda de móviles con luces de neón que me lastiman los ojos. El parque donde llevábamos a los niños cuando eran pequeños está lleno de adolescentes que fuman y gritan y que me miran con esa mezcla de lástima y desdén que los jóvenes reservan para los viejos. Como si la edad fuera una enfermedad que eventualmente los contagiará pero que por ahora pueden ignorar. Doña Mercedes, mi vecina de 30 años que solía traerme sopa cuando estaba enferma y que conocía todos los secretos del barrio, murió el año pasado de un infarto fulminante mientras regaba sus geranios, y su apartamento ahora lo ocupa una pareja joven con un bebé que llora todas las noches y que me recuerda lo que yo ya no tengo, lo que perdí no solo cuando murió mi esposo sino mucho antes, cuando mis hijos crecieron y se fueron y me dejaron con un nido vacío que nunca volví a llenar. Hay una habitación en el segundo piso que no he abierto desde el funeral, la habitación que era el estudio de mi esposo, donde pasaba horas encerrado supuestamente trabajando en su computadora, revisando documentos, preparando presentaciones para su trabajo como ingeniero en esa empresa de construcción donde llevaba 25 años. Y la puerta de esa habitación se ha convertido en una barrera que no puedo cruzar, un umbral que separa el antes del después, la ilusión de la verdad, y cada vez que paso frente a ella siento un peso en el estómago como si supiera que detrás de esa puerta hay respuestas que no quiero encontrar, secretos que es mejor dejar enterrados junto con el hombre que los guardó. En mi mesa de noche guardo su reloj, ese reloj suizo que le regalé en nuestro 20º aniversario y que él usaba todos los días sin falta, y a veces en las noches cuando el insomnio es particularmente cruel lo tomo entre mis manos y lo acerco a mi oído esperando escuchar su tic-tac, pero el reloj está muerto como su dueño. Detenido para siempre en las 3:47 de la tarde, la hora exacta en que su corazón dejó de latir según me dijeron los médicos en el hospital, aunque yo sé que su corazón había dejado de latir para mí mucho antes, tal vez años antes, en algún momento que no puedo precisar pero que siento en mis huesos como una verdad antigua y dolorosa. Hay un calendario en la cocina donde tengo marcado en rojo el 23 de abril, la fecha de su muerte, y cada mes cuando llego a ese día siento que el mundo se detiene un poco, que el aire se vuelve más denso y más difícil de respirar, y me obligo a salir de la casa y caminar hasta el cementerio que está a 4 kilómetros de aquí porque no puedo conducir más. Vendí el coche después del funeral porque me daba pánico estar detrás del volante sin él en el asiento del copiloto diciéndome que vaya más despacio, que tenga cuidado en las curvas, esas pequeñas cosas que me irritaban cuando estaba vivo y que ahora daría cualquier cosa por escuchar una vez más. En el cementerio me siento frente a su tumba de mármol gris con su nombre grabado en letras doradas que ya están empezando a desvanecerse con el tiempo. Roberto Martínez Sánchez, 1958-2024, esposo amado y padre devoto. Palabras que elegí yo misma pero que ahora suenan huecas y falsas como un eco en una caverna vacía. Porque esposo amado implica un amor recíproco y padre devoto implica una presencia que él no tuvo en los últimos años, cuando él trabajo lo consumía o eso decía. Cuando llegaba cada vez más tarde a casa con excusas cada vez menos creíbles y con un olor a perfume que no era el mío, pero que yo fingía no notar porque era más fácil vivir en la negación que enfrentar la verdad que se escondía detrás de sus ojos esquivos. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal, activa la campanita porque historias como esta necesitan ser escuchadas, y al final cuando sepas toda la verdad cuéntame en los comentarios que sentiste. Si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte, estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio, al tiempo cuando todo era diferente, cuando Roberto y yo éramos jóvenes y estábamos enamorados de verdad, no del amor cómodo y tibio que viene con los años sino de ese amor ardiente y desesperado que te hace sentir vivo, que te hace creer que juntos pueden conquistar el mundo y que nada ni nadie podrá separarlos jamás. Nos conocimos en 1982. Yo tenía 20 años y trabajaba como secretaria en una oficina de abogados en el centro de Barcelona, un trabajo aburrido que pagaba poco pero que me permitía ser independiente de mis padres que vivían en un pueblo pequeño cerca de Girona y que no entendían mi necesidad de vivir en la ciudad, de experimentar el mundo más allá de las calles estrechas donde había crecido. Roberto tenía 24 años y acababa de terminar su carrera de ingeniería. Era alto y delgado con el cabello negro y rizado que siempre estaba un poco despeinado porque tenía la costumbre de pasarse las manos por él cuando estaba nervioso o concentrado. Y tenía estos ojos verdes que te miraban con una intensidad que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo, como si todo lo demás desapareciera cuando te enfocaba su atención. Lo conocí en un café cerca de mi oficina donde yo iba todos los días a almorzar.
siempre pedía lo mismo, un bocadillo de jamón y un café con leche, y me sentaba a la misma mesa junto a la ventana a leer alguna novela romántica barata que compraba en el kiosco de la esquina. Esas historias de amores imposibles y finales felices que me hacían soñar con una vida diferente a la mía, más emocionante, más significativa. Roberto empezó a frecuentar el mismo café y siempre me sonreía cuando nuestras miradas se cruzaban, una sonrisa tímida que hacía que se le formaran arruguitas alrededor de los ojos, y durante semanas jugamos a ese juego silencioso de miradas y sonrisas hasta que finalmente un día se acercó a mi mesa con su café en la mano y me preguntó si podía sentarse conmigo, si no me importaba la compañía, y yo asentí sin poder hablar porque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Podía ver mi nerviosismo en mis manos temblorosas que casi derramaban mi café. Hablamos durante 2 horas ese día, olvidándome completamente de regresar a la oficina, y mi jefe me despidió a la semana siguiente, pero no me importó porque había encontrado algo mucho más valioso que ese trabajo miserable. Había encontrado a alguien que me escuchaba de verdad, que se interesaba en mis sueños y mis miedos, que me hacía reír con sus chistes tontos y que me miraba como si yo fuera extraordinaria cuando en realidad era completamente ordinaria. Una chica más entre millones con sueños comunes y aspiraciones modestas. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio gótico, solo nuestras familias y algunos amigos cercanos. Yo llevaba el vestido de novia de mi madre que había sido alterado para que me quedara y que olía a naftalina y a tiempo pasado, y Roberto llevaba el único traje que tenía, azul marino con una corbata que su padre le había prestado para la ocasión. Y cuando nos dijimos nuestros votos frente al altar con las velas parpadeando y el órgano tocando esa marcha nupcial que han tocado en miles de bodas antes y después de la nuestra, yo creí cada palabra que salió de mi boca, cada promesa de amarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separara, palabras que en ese momento me parecían eternas e inquebrantables, pero que el tiempo demostraría ser tan frágiles como el cristal, tan fáciles de romper como una promesa susurrada al viento. Nuestra luna de miel fue un fin de semana en Sitges porque no teníamos dinero para más. Dormimos en un hotel barato con vista al mar y pasamos los días caminando por la playa descalzos con el agua fría del Mediterráneo lamiendo nuestros tobillos. Y por las noches hacíamos el amor con esa torpeza dulce de los recién casados que todavía están aprendiendo los cuerpos del otro, descubriendo que les gusta y que no, construyendo una intimidad que creíamos que duraría para siempre. Los primeros años fueron difíciles económicamente, pero felices de una manera que solo puede ser cuando eres joven y estás enamorado y crees que el amor es suficiente para superar cualquier obstáculo. Vivíamos en un apartamento minúsculo de un dormitorio en el Raval que tenía humedad en las paredes y una calefacción que nunca funcionaba bien en invierno. Pero no nos importaba porque nos teníamos el uno al otro, porque por las noches nos acurrucábamos bajo 3 mantas y nos contábamos nuestros sueños para el futuro. La casa que compraríamos algún día, los hijos que tendríamos, los lugares que visitaríamos cuando tuviéramos dinero. Roberto consiguió trabajo en una empresa de construcción pequeña donde trabajaba largas horas por un sueldo modesto. Llegaba a casa exhausto con las manos manchadas de tinta de los planos que revisaba todo el día, pero siempre tenía energía para mí, siempre me preguntaba cómo había sido mi día. Siempre me abrazaba y me decía que me amaba antes de quedarse dormido con la cabeza en mi regazo mientras yo le acariciaba el cabello. Yo encontré trabajo en una tienda de ropa donde el dueño era un hombre amable que no me importó que hubiera sido despedida de mi trabajo anterior. Y aunque el sueldo era miserable y tenía que estar de pie 8 horas al día atendiendo a clientas exigentes que probaban 20 vestidos y no compraban ninguno, estaba contenta porque contribuía a nuestro hogar. Porque cada peseta que ganaba nos acercaba un poco más a nuestro sueño de tener nuestra propia casa. Javier nació en 1985, 3 años después de nuestra boda, un bebé hermoso con los ojos verdes de su padre y mi nariz respingada, y recuerdo la primera vez que lo sostuve en mis brazos en esa sala de hospital que olía a desinfectante y a nuevos comienzos. Como lloré de felicidad pura mientras Roberto nos miraba a los dos con una expresión de asombro y terror mezclados. Asombro ante el milagro de la vida que habíamos creado juntos y terror ante la responsabilidad enorme que ahora descansaba sobre nuestros hombros jóvenes e inexpertos. Roberto fue un padre maravilloso en esos primeros años. Se levantaba conmigo en las noches cuando Javier lloraba, le cambiaba los pañales sin quejarse del olor, le cantaba canciones de cuna con su voz desafinada que hacía que el bebé se riera en lugar de dormirse. Y los fines de semana lo llevaba al parque en el cochecito mientras yo me quedaba en casa recuperándome del agotamiento de ser madre primeriza, tratando de encontrar mi identidad en este nuevo rol que había asumido y que a veces me
Hacía sentir como si hubiera perdido algo de mí misma en el proceso de crear una nueva vida. Carmen llegó 2 años después, en 1987, otra niña hermosa que completó nuestra familia y que hizo que nuestro apartamento pequeño se sintiera aún más pequeño, con 2 cunas, montañas de pañales, juguetes esparcidos por todas partes y el llanto constante de 2 niños pequeños que parecían turnarse para mantenernos despiertos toda la noche. Esos años son un borrón ahora en mi memoria, días que se fundían unos con otros en una rutina agotadora de alimentar, cambiar, bañar, dormir muy poco, discutir sobre dinero porque nunca había suficiente, preocuparnos por cada fiebre, cada tos, cada pequeño problema de salud que parecía monumental cuando eres padre primerizo y no sabes si es normal o si deberías correr al hospital. Pero también recuerdo momentos de alegría pura, como cuando Javier dio sus primeros pasos tambaleantes hacia mí con los brazos extendidos y una sonrisa enorme en su carita redonda, o cuando Carmen dijo su primera palabra que fue mamá y no papá, lo cual hizo que Roberto fingiera estar ofendido, pero yo podía ver el orgullo en sus ojos, el amor incondicional que sentía por sus hijos, por nuestra pequeña familia imperfecta pero nuestra. Compramos esta casa en 1990 cuando Roberto consiguió un ascenso en su trabajo y finalmente teníamos suficiente dinero para el enganche de una hipoteca que pagaríamos durante los próximos 30 años. Una casa de 2 pisos en las afueras con un jardín pequeño donde los niños podían jugar y un barrio tranquilo con buenas escuelas y parques cercanos. Y recuerdo el día que nos mudamos, como Roberto me cargó en sus brazos para cruzar el umbral como había hecho el día de nuestra boda. Como reímos cuando casi me dejó caer porque yo había ganado peso después de 2 embarazos y él ya no era tan fuerte como antes. Como los niños corrieron por las habitaciones vacías gritando de emoción mientras sus voces hacían eco en las paredes desnudas que pronto llenarían con sus dibujos y sus huellas de manos sucias. Esa noche cenamos pizza sentados en el suelo porque todavía no teníamos muebles, usando cajas de mudanza como mesas, y brindamos con vino barato en vasos de plástico por nuestro nuevo hogar, por nuestro futuro brillante, por los años felices que pasaríamos aquí criando a nuestros hijos y envejeciendo juntos, sin saber que esas promesas tácitas se romperían eventualmente, que esta casa que compramos con tanto amor y esperanza se convertiría en el escenario de mi dolor más profundo, en una tumba, para los sueños que alguna vez compartimos. Los domingos eran sagrados en nuestra familia, días que dedicábamos completamente a estar juntos sin las distracciones del trabajo o la escuela, y teníamos rituales que repetíamos religiosamente cada semana como si fueran oraciones que mantenían unida la tela de nuestra familia. Roberto se levantaba temprano y salía a comprar pan fresco y croissants de la panadería del barrio, y el olor de la masa recién horneada llenaba la casa cuando regresaba, y desayunábamos todos juntos en la cocina con el sol de la mañana entrando por la ventana y los niños contándonos sus sueños de la noche anterior con esa imaginación desbordante que tienen los niños pequeños donde los monstruos son reales y los superhéroes viven en el armario. Por las tardes íbamos al parque donde Roberto jugaba al fútbol con Javier mientras Carmen y yo hacíamos castillos en el arenero, y luego comprábamos helados del vendedor ambulante que siempre estaba ahí, y los niños se manchaban las caras con chocolate y fresa mientras Roberto y yo nos sentábamos en un banco tomados de la mano observándolos, hablando sobre nuestros planes para la semana, sobre las cuentas que había que pagar, sobre las pequeñas preocupaciones cotidianas que parecían importantes. Entonces, pero que ahora veo como trivialidades insignificantes comparadas con lo que vendría después. Celebrábamos los cumpleaños con fiestas caseras donde yo hacía pasteles que siempre salían un poco torcidos pero que sabían a amor y esfuerzo, donde decorábamos la casa con globos y serpentinas de colores brillantes, donde invitábamos a todos los niños del barrio y a sus padres y la casa se llenaba de risas y gritos y el caos alegre de 20 niños corriendo por todas partes jugando a las sillas musicales y la piñata. Roberto siempre se disfrazaba de payaso o de mago para entretener a los niños. No le importaba hacer el ridículo si eso hacía felices a nuestros hijos, y yo lo miraba desde la cocina mientras preparaba bocadillos y limonada y sentía que mi corazón se expandía tanto que casi no cabía en mi pecho. Sentía una gratitud profunda por esta vida que habíamos construido juntos, por este hombre que era mi compañero y mi mejor amigo, que conocía todos mis defectos y me amaba a pesar de ellos, o eso creía. Yo entonces. Eso era lo que me decía a mí misma cada noche antes de dormir, como un mantra que me protegía de las dudas que comenzaban a susurrar en los rincones oscuros de mi mente. Las navidades eran mágicas en nuestra casa. Roberto insistía en poner el árbol más grande que pudiéramos encontrar y decorarlo con miles de luces que hacían que nuestra factura de electricidad se duplicara en diciembre,
pero que valían la pena por la expresión de asombro en las caras de los niños cuando encendíamos las luces por primera vez cada año. Y cantábamos villancicos desafinados mientras colgábamos los adornos que los niños habían hecho en la escuela, estrellas de papel y ángeles de cartón con purpurina que se caía por todas partes y que encontrábamos en los rincones más inesperados durante meses. La noche de Reyes era la más especial. Los niños dejaban sus zapatos junto a la chimenea con agua y galletas para los camellos, y Roberto y yo nos quedábamos despiertos hasta tarde envolviendo regalos y comiéndose las galletas que los niños habían dejado, riéndonos en susurros para no despertarlos, sintiéndonos como niños nosotros mismos en esos momentos robados de complicidad e intimidad. En la mañana los niños bajaban corriendo las escaleras gritando que los reyes habían venido, que había regalos debajo del árbol, y pasábamos horas abriendo paquetes y jugando con juguetes nuevos, y yo preparaba un desayuno especial con chocolate caliente y churros, y Roberto tomaba fotos con esa cámara vieja que tenía desde antes de conocernos. Fotos que ahora guardo en álbumes que no puedo mirar sin llorar porque muestran una felicidad que ya no existe, una familia que se desintegró lentamente, como azúcar en agua caliente. Pero incluso en esos años dorados había pequeñas grietas que yo elegía ignorar, señales de advertencia que desestimaba porque era más fácil vivir en la ilusión que enfrentar una realidad incómoda, como cuando Roberto empezó a llegar tarde del trabajo con más frecuencia, siempre con excusas razonables sobre reuniones que se extendían o proyectos urgentes que requerían horas extras, y yo asentía y le calentaba la cena que se había enfriado y no hacía preguntas porque confiaba en él ciegamente. Porque la idea de que pudiera mentirme era tan ajena a mi concepción de nuestro matrimonio que ni siquiera la consideraba como posibilidad. Empezó a viajar más por trabajo, fines de semana en Madrid o Valencia revisando obras, o eso decía, y al principio lo extrañábamos pero nos acostumbramos a su ausencia. Los niños y yo desarrollamos nuestras propias rutinas que no lo incluían, y cuando regresaba los domingos por la noche parecía un invitado en su propia casa. Alguien que había estado fuera tanto tiempo que ya no encajaba perfectamente en los espacios que había dejado vacíos. Noté que empezó a cuidar más su apariencia, compraba ropa nueva sin que yo se lo pidiera, usaba una colonia diferente que era más cara y más sofisticada que la que había usado durante años, se dejó crecer la barba y empezó a ir al gimnasio 3 veces por semana diciendo que el médico le había recomendado hacer más ejercicio para su salud, y yo estaba contenta de que se cuidara, de que se viera bien, sin darme cuenta de que la gente no cambia su apariencia drásticamente sin una razón, sin alguien para quien quieren verse bien, alguien que no era yo. Su teléfono se convirtió en una extensión de su cuerpo, lo llevaba consigo a todas partes incluso al baño, y lo ponía boca abajo sobre la mesa cuando estábamos cenando, y cuando sonaba se levantaba y salía de la habitación para contestar diciendo que era trabajo, siempre trabajo, y yo fingía no notar la forma en que su voz cambiaba cuando hablaba por teléfono. Cómo se volvía más suave y más cálida, cómo sonreía mientras hablaba con esa persona misteriosa que lo llamaba a todas horas del día y de la noche. Empezamos a discutir más, pequeñas peleas sobre cosas insignificantes que escalaban rápidamente a gritos y portazos, sobre quién había olvidado comprar leche o sobre por qué los niños estaban sacando malas notas en la escuela, pero en realidad no discutíamos sobre esas cosas sino sobre todo lo que no estábamos diciendo. Sobre la distancia que crecía entre nosotros como un abismo que ninguno de los dos sabía cómo cruzar, sobre los secretos que él guardaba y las sospechas que yo reprimía porque tenía miedo de lo que encontraría si empezaba a hacer preguntas, si empezaba a escarbar debajo de la superficie pulida de nuestro matrimonio aparentemente perfecto. Dejamos de tener sexo con regularidad, nuestros cuerpos que alguna vez se buscaban con urgencia ahora yacían en lados opuestos de la cama como extraños. Y cuando lo intentábamos era mecánico y vacío, un deber conyugal más que una expresión de amor o deseo. Y después él se daba vuelta y se dormía inmediatamente mientras yo me quedaba despierta mirando el techo y preguntándome cuándo exactamente habíamos dejado de ser amantes para convertirnos en compañeros de cuarto que compartían gastos y responsabilidades pero no intimidad real. Los niños notaban la tensión aunque intentábamos ocultarla. Javier se volvió más callado y pasaba horas encerrado en su habitación con sus videojuegos, y Carmen desarrolló problemas de ansiedad y empezó a morderse las uñas hasta hacerlas sangrar, y yo me sentía culpable por no poder protegerlos de los problemas de nuestro matrimonio, por no poder mantener la ilusión de la familia feliz que habían conocido en su infancia. Intenté hablar con Roberto sobre lo que estaba pasando, sobre cómo nos estábamos alejando el uno del otro, pero él siempre desviaba la conversación o me acusaba de ser paranoica, de imaginar problemas donde no los había,
de no apreciar todo lo que él hacía por la familia trabajando tantas horas para mantenernos, y yo empezaba a dudar de mi propia percepción, a preguntarme si realmente estaba siendo irracional, si el problema era yo y no él, si mi inseguridad y mis celos estaban destruyendo nuestro matrimonio más que cualquier cosa que él pudiera estar haciendo. Fue en nuestro 30º aniversario de boda, en el 2012, cuando tuve mi primera evidencia concreta de que algo estaba terriblemente mal. Encontré un recibo en el bolsillo de su chaqueta cuando la llevé a la tintorería, un recibo de un restaurante caro en el centro de Barcelona, un lugar elegante donde nunca habíamos estado juntos porque era demasiado costoso para nuestro presupuesto, y el recibo era de una cena para dos con una botella de vino que costaba más de lo que yo gastaba en comida para toda la semana, y la fecha era un jueves por la noche cuando él supuestamente estaba en Madrid en un viaje de trabajo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos temblaban mientras miraba ese pedazo de papel que de repente se sentía como una bomba en mis manos, y me senté en el borde de la cama tratando de encontrar una explicación inocente. Tal vez era una cena de negocios. Tal vez había cambiado sus planes y no me había dicho. Tal vez. Pero en el fondo sabía que estaba mintiendo a mí misma, que había cruzado una línea y que ya no podía seguir fingiendo. Que todo estaba bien. Cuando Roberto llegó a casa esa noche le mostré el recibo con las manos todavía temblando y le pregunté directamente, sin rodeos, quién era ella, con quién había cenado, por qué me había mentido sobre estar en Madrid, y vi el pánico en sus ojos por una fracción de segundo antes de que su cara se transformara en una máscara de indignación ofendida. Me dijo que había sido una cena de negocios con un cliente importante, que había olvidado mencionármelo, que estaba siendo ridícula y celosa sin razón, y su actuación fue tan convincente que casi le creí, casi dejé que me convenciera de que estaba loca, de que estaba viendo traiciones donde no las había, pero había algo en su voz que sonaba falso, algo en la forma en que no podía sostener mi mirada por más de unos segundos que me decía que estaba mintiendo, que había alguien más, que nuestro matrimonio era una farsa y yo había sido demasiado ciega o demasiado cobarde para verlo. Esa noche dormimos en silencio, cada uno en su lado de la cama con kilómetros de distancia emocional entre nosotros, y yo lloré en silencio con la cara hundida en la almohada para que no me escuchara. Lloré por el matrimonio que estaba perdiendo, por el hombre que creía conocer y que se había convertido en un extraño, por los años que había invertido en una relación que tal vez nunca fue lo que yo pensaba que era. Empecé a investigar por mi cuenta, me convertí en una detective en mi propia casa, revisando sus bolsillos cuando dormía, chequeando el historial de su computadora cuando salía, siguiendo el kilometraje de su coche para ver si coincidía con los lugares donde decía que había estado, y me odiaba a mí misma por hacerlo, por convertirme en esa mujer paranoica y desesperada que espía a su esposo, pero no podía parar porque necesitaba saber la verdad, necesitaba confirmar o desmentir las sospechas, que me estaban consumiendo desde adentro como un cáncer. Encontré mensajes de texto que él había borrado pero que pude recuperar con la ayuda de Javier que sabía de tecnología. Mensajes que decían te extraño y no puedo esperar a verte otra vez y ella no me entiende como tú. Y cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. Cada mensaje era la confirmación de lo que ya sabía pero que había estado negando. Que mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre con quien había compartido casi 40 años de mi vida, me estaba siendo infiel, me había estado mintiendo probablemente durante años. Y yo había sido demasiado estúpida o demasiado asustada para verlo. Confronté a Roberto otra vez, esta vez con evidencia que no podía negar. Le mostré los mensajes impresos en papel porque quería que viera las palabras, que las leyera en voz alta, que admitiera finalmente lo que había estado haciendo, y esta vez no pudo mentir, no pudo fingir indignación o acusarme de estar loca. Simplemente se derrumbó en el sofá con la cabeza entre las manos y empezó a llorar, y fue tan patético verlo así. Este hombre que había sido mi roca, mi protector, mi compañero, reducido a un montón de sollozos y excusas baratas. Me dijo que lo sentía, que había sido un error, que ella no significaba nada, todas las frases cliché que dicen los hombres infieles cuando son descubiertos, como si esas palabras pudieran borrar el dolor, como si disculparse fuera suficiente para reparar la confianza que había destruido con sus mentiras. Me dijo que su nombre era Laura, que tenía 32 años, que trabajaba en su oficina como asistente de proyecto, que habían empezado como amigos pero que eventualmente se había convertido en algo más, que llevaban 2 años viéndose a escondidas.
2 años de mentiras y engaños mientras yo cuidaba su casa y criaba a sus hijos y esperaba pacientemente que regresara de sus supuestos viajes de trabajo que en realidad eran escapadas románticas con su amante joven y hermosa que probablemente no tenía estrías ni arrugas ni el cansancio de una mujer que había sacrificado su juventud y su cuerpo para darle una familia. Le pregunté si la amaba, si planeaba dejarme por ella, y hubo una pausa larga y terrible antes de que respondiera. Una pausa que me dijo todo lo que necesitaba saber incluso antes de que abriera la boca. Me dijo que no lo sabía, que estaba confundido, que me amaba a mí pero que también sentía algo por ella, algo diferente, algo que lo hacía sentir joven otra vez, vivo otra vez. Y yo quería gritarle que yo también quería sentirme joven y viva, que yo también me había sacrificado, que yo también había perdido mi juventud y mis sueños para construir esta vida juntos. Pero ¿qué sentido tenía? ¿Qué sentido tenía decirle todo eso cuando claramente no le importaba, cuando claramente había decidido que su felicidad era más importante que la mía, que nuestros votos matrimoniales eran solo palabras vacías que podía romper cuando se le antojara? Le pedí que se fuera de la casa, que se fuera con su amante joven si eso era lo que quería, pero que me dejara en paz, que me dejara procesar este dolor en privado sin tener que verlo todos los días fingiendo que todo estaba bien, y él se fue esa noche a un hotel, y yo me quedé sola en esta casa demasiado grande llorando en el baño para que los niños no me escucharan, vomitando de la angustia y el shock, temblando incontrolablemente como si tuviera fiebre aunque mi piel estaba fría como el hielo. Los niños sabían que algo malo había pasado. Javier, que ya tenía 27 años y vivía solo, vino a visitarme y me encontró hecha un desastre, con los ojos hinchados de tanto llorar y sin haber comido en 2 días, y cuando le conté lo que su padre había hecho vi la decepción y la rabia en sus ojos. Vio como su héroe, el hombre que había admirado toda su vida, se convertía en un villano, en un cliché patético de hombre de mediana edad que deja a su esposa por una mujer más joven, y Carmen lloró conmigo cuando se enteró, me abrazó mientras las dos sollozábamos en el sofá como si fuéramos 2 niñas perdidas en lugar de madre e hija adultas, y me dijo que lo sentía, que no sabía qué decir para hacer que el dolor desapareciera, y yo le dije que no había nada que decir, que algunas heridas son tan profundas que las palabras no pueden alcanzarlas. Roberto regresó una semana después rogando perdón, diciendo que había terminado con Laura, que había sido un idiota, que me amaba a mí, que nuestra familia era lo más importante, todas las cosas correctas que debía decir pero que sonaban huecas y ensayadas como líneas de un guión malo, y yo quería creerle. Dios sabe que quería creerle porque la alternativa era admitir que mi matrimonio había terminado, que había desperdiciado casi 40 años de mi vida con un hombre que no me valoraba, que tendría que empezar de nuevo a los 60 años, cuando ya no tenía la energía ni el deseo de reconstruir mi vida desde cero. Así que le creí, o fingí creerle, lo dejé volver a casa bajo la condición de que fuéramos a terapia de pareja, que intentáramos salvar nuestro matrimonio, y él aceptó aunque podía ver la resistencia en sus ojos, la forma en que apretaba la mandíbula cuando hablábamos de ir a ver a un terapeuta como si fuera una tortura en lugar de una oportunidad de sanar. Fuimos a terapia durante 6 meses, sesiones semanales donde nos sentábamos en un consultorio estéril con un terapeuta que nos hacía preguntas incómodas y nos obligaba a hablar de nuestros sentimientos, de nuestras necesidades insatisfechas, de los patrones destructivos en nuestra relación, y Roberto participaba pero siempre con reservas, nunca abriéndose completamente. Nunca admitiendo la verdadera profundidad de su traición o el daño que había causado, y yo hacía todo el trabajo emocional. Como siempre, yo era la que lloraba y se desahogaba y trataba de entender que había salido mal, mientras él se sentaba ahí con los brazos cruzados esperando que pasara la hora para poder irse. El terapeuta nos dio ejercicios para hacer en casa, citas nocturnas para reconectar, ejercicios de comunicación para aprender a hablar sin pelear, pero todo se sentía forzado y artificial, como si estuviéramos siguiendo un manual de instrucciones para arreglar un matrimonio roto en lugar de genuinamente intentar reconstruir lo que habíamos perdido. Intenté perdonarlo, intenté dejar el pasado atrás y empezar de nuevo, pero el perdón no es algo que puedes decidir hacer racionalmente, no es un interruptor que puedes encender y apagar a voluntad, y cada vez que lo miraba veía a ese hombre llorando en el sofá admitiendo que había estado con otra mujer. Cada vez que me tocaba me preguntaba si había tocado a ella de la misma manera. Cada vez que decía que me amaba me preguntaba si le había dicho lo mismo a ella, y esos pensamientos me consumían. Me envenenaban desde adentro hasta que ya no podía distinguir entre la realidad y mi paranoia. Empecé a tener pesadillas donde lo veía con ella, donde los veía juntos en ese restaurante caro riendo y tomados de la mano mientras yo los observaba desde afuera de la ventana como un fantasma,
invisible e irrelevante, y me despertaba en medio de la noche empapada en sudor frío con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que iba a explotar. Y Roberto dormía pacíficamente a mi lado como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo, como si no hubiera destruido nuestra vida con sus mentiras. Y su egoísmo. Revisaba su teléfono obsesivamente cada vez que tenía oportunidad, buscando evidencia de que todavía estaba en contacto con ella, y aunque nunca encontré nada no podía dejar de buscar, no podía dejar de dudar, no podía confiar en él ni siquiera cuando me juraba que había terminado con ella, que nunca volvería a verla, que yo era la única. Y esta desconfianza constante era como un ácido que corroía lentamente lo poco que quedaba de nuestro matrimonio, hasta que ya no quedaba nada más que resentimiento y dolor y la cáscara vacía de lo que alguna vez fue amor. Dejamos de ir a terapia después de 6 meses porque Roberto dijo que ya no la necesitábamos, que estábamos mejor, pero la verdad era que no estábamos mejor, solo nos habíamos vuelto expertos en fingir, en mantener las apariencias, en actuar como una pareja feliz cuando había gente alrededor, pero en realidad éramos dos extraños que compartían una casa y una historia, pero ya no un futuro. Los últimos 2 años de su vida fueron los más difíciles. Su salud empezó a deteriorarse, desarrolló problemas cardíacos que el médico atribuyó al estrés y a años de mala alimentación y falta de ejercicio a pesar de sus recientes intentos de ir al gimnasio. Y yo cuidé de él porque eso es lo que hacen las esposas, eso es lo que prometí hacer cuando nos casamos, en la salud y en la enfermedad, aunque parte de mí se preguntaba si él me habría cuidado de la misma manera si los papeles estuvieran invertidos. Si habría tenido la paciencia y la dedicación que yo tenía o si habría buscado una excusa para escapar como había hecho cuando nuestro matrimonio se volvió difícil. Lo llevaba a sus citas médicas, me aseguraba de que tomara sus medicamentos, cocinaba comidas saludables bajas en sodio y grasa que él comía sin entusiasmo mientras miraba su teléfono, probablemente deseando estar en cualquier otro lugar menos aquí conmigo, con la esposa vieja y amargada que lo había perdonado pero nunca olvidado, que lo cuidaba por obligación más que por amor. Murió un martes por la tarde, el 23 de abril del 2024, mientras estaba en su estudio supuestamente trabajando en su computadora. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché un ruido sordo como si algo pesado hubiera caído al piso, y subí corriendo las escaleras con el corazón en la garganta sabiendo de alguna manera que algo terrible había pasado, y lo encontré desplomado en el piso junto a su escritorio con los ojos abiertos pero sin vida, con la boca ligeramente abierta como si hubiera estado a punto de decir algo pero las palabras nunca salieron, y grité su nombre una y otra vez mientras marcaba el número de emergencias con manos temblorosas, mientras intentaba recordar los pasos de RCP que había aprendido hace años en un curso que tomé cuando los niños eran pequeños pero que nunca pensé que tendría que usar, mientras presionaba su pecho una y otra vez rogando que respirara, que su corazón volviera a latir, que no me dejara así, no todavía. No cuando todavía teníamos tanto sin resolver, tanto sin decir. Los paramédicos llegaron en 10 minutos pero ya era demasiado tarde, su corazón se había detenido y no había nada que pudieran hacer. Me dijeron que probablemente había sido instantáneo, que no había sufrido, como si eso hiciera que fuera más fácil, como si saber que murió rápido compensara el hecho de que se había ido, de que nunca tendríamos la oportunidad de arreglar las cosas, de que nunca podría decirle todo lo que necesitaba decir, todas las cosas que había guardado dentro por miedo a iniciar otra pelea, otro ciclo de acusaciones y defensas que no llevaban a ninguna parte. Me senté en el piso junto a su cuerpo hasta que llegó el forense, sostuve su mano que ya estaba fría y rígida y le dije que lo sentía, que sentía no haber sido suficiente para él, que sentía que nuestro matrimonio se hubiera convertido en esto, en esta cosa triste y rota que ninguno de los dos tuvo el valor de terminar o de arreglar apropiadamente. Y lloré no solo por su muerte sino por todo lo que habíamos perdido mucho antes de que su corazón dejara de latir, por el amor que se había marchitado lentamente a lo largo de los años hasta que ya no quedaba nada más que costumbre y resentimiento. El funeral fue 3 días después, una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio con un ataúd cerrado porque yo no podía soportar ver su cara otra vez, no podía soportar mirarlo y recordar al hombre que había sido cuando nos conocimos, joven y lleno de vida y promesas, no este hombre que me había traicionado y mentido y que había muerto con secretos que nunca compartiría. Javier y Carmen estaban a mi lado durante toda la ceremonia, sosteniéndome porque mis piernas no parecían capaces de soportar mi propio peso, y había mucha gente ahí, colegas de su trabajo, vecinos, amigos que no habíamos visto en años, todos diciendo lo mismo, que Roberto había sido un buen hombre, un hombre trabajador, un hombre que sería extrañado.
Y yo asentía y les agradecía sus condolencias mientras por dentro gritaba que no lo conocían, que no sabían quién era realmente, que el hombre que estaban llorando era una ilusión, una máscara que él había usado para ocultar sus defectos y sus traiciones. Después del funeral la casa se llenó de gente trayendo comida y flores y palabras de consuelo que sonaban huecas porque nadie sabía qué decir realmente, qué palabras podrían hacer que el dolor fuera más llevadero, y yo sonreía y asentía y actuaba como la viuda afligida que se supone que debía ser, pero por dentro estaba vacía, anestesiada, incapaz de sentir nada más que un entumecimiento profundo que era casi peor que el dolor porque al menos el dolor es algo, es una emoción, una respuesta. Mientras que esto era solo nada, un vacío enorme donde solía haber una vida, un futuro, un propósito. Los días después del funeral se fundieron en una bruma gris donde no podía distinguir un día del otro, donde me despertaba sin recordar dónde estaba o porque me sentía tan pesada, tan cansada, como si llevara el peso del mundo sobre mis hombros, y entonces recordaba que Roberto estaba muerto, que nunca volvería, que tendría que aprender a vivir sola después de casi 40 años de estar con alguien, de definirme en relación a otra persona, y no sabía cómo hacer eso, no sabía quién era yo sin él, incluso si nuestro matrimonio había estado roto durante años. Empecé a evitar su estudio, esa habitación en el segundo piso donde había muerto, donde su presencia todavía parecía persistir como un fantasma que no podía o no quería irse, y la puerta permaneció cerrada durante semanas, durante meses, porque no tenía el valor de entrar ahí, de enfrentar sus cosas, su ropa todavía colgando en el armario, sus papeles todavía esparcidos sobre el escritorio, su olor todavía impregnado en las cortinas y las alfombras. Javier y Carmen me ofrecieron ayuda para limpiar y organizar sus pertenencias, pero yo les dije que todavía no estaba lista, que necesitaba más tiempo, aunque la verdad era que no estaba segura de si alguna vez estaría lista, si alguna vez tendría el valor de borrar los últimos rastros físicos de su existencia de esta casa que habíamos compartido durante tantos años. Las noches eran las peores, cuando la casa estaba silenciosa y oscura y yo yacía sola en nuestra cama que de repente se sentía enorme y vacía, y extrañaba el sonido de su respiración, el calor de su cuerpo junto al mío, incluso extrañaba sus ronquidos que solían irritarme tanto que a veces tenía que irme a dormir al sofá, y me odiaba a mí misma por extrañarlo, por llorar su ausencia cuando había pasado los últimos años de nuestro matrimonio deseando estar sola, deseando que se fuera, y ahora que se había ido permanentemente descubría que la soledad que había anhelado era mucho más aterradora y dolorosa de lo que había imaginado. Empecé a hablar con él en voz alta, conversaciones unilaterales donde le contaba sobre mi día, sobre las pequeñas cosas que pasaban, sobre cómo los niños estaban lidiando con su muerte, y me preguntaba si podía escucharme desde donde quiera que estuviera, si había algo después de la muerte o si simplemente se había apagado como una luz, dejando solo oscuridad y silencio. Fue exactamente 6 meses después de su muerte, en la madrugada del 23 de octubre, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de noche despertándome de un sueño inquieto donde Roberto estaba vivo y me pedía perdón una y otra vez mientras yo intentaba tocarlo, pero mi mano pasaba a través de él como si fuera humo. Y cuando tomé el teléfono medio dormida y vi su nombre en la pantalla, Roberto con la foto que le había tomado hace años en la playa sonriendo al sol, mi corazón se detuvo por completo, el aire se atascó en mi garganta, y por un momento pensé que todavía estaba soñando, que esto era solo otra pesadilla cruel de las muchas que había tenido desde su muerte. Pero la vibración era real, la luz de la pantalla era real, y cuando abrí el mensaje con dedos temblorosos que apenas podían sostener el teléfono, leí las palabras que cambiarían todo, que destrozarían lo poco que quedaba de mi sanidad mental y mi comprensión de la realidad. El mensaje decía simplemente: te extraño, perdóname por todo, necesito que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde. Y había un archivo adjunto, un video que duraba 3 minutos y 47 segundos, el mismo número de minutos que habían pasado entre el momento en que su corazón dejó de latir y el momento en que los paramédicos declararon oficialmente su muerte. Mis manos temblaban tanto que tuve que sostener el teléfono con ambas manos. Mi respiración venía en jadeos cortos y superficiales como si hubiera corrido un maratón, y por un momento consideré no abrir el video, consideré borrar el mensaje y fingir que nunca había pasado, que había sido un error, un glitch tecnológico. Cualquier cosa menos lo que mi mente racional sabía que era imposible, pero que mi corazón desesperado quería creer que era real. Un mensaje desde el más allá, una comunicación final de mi esposo muerto. Presioné play con el dedo índice que temblaba visiblemente, y la pantalla se llenó con la imagen de Roberto, mi Roberto, sentado en su estudio, en la misma silla donde lo había encontrado muerto,
con la misma ropa que llevaba el día que murió, una camisa azul que yo le había regalado en su último cumpleaños, y se veía cansado, enfermo, con ojeras profundas y la piel pálida, pero estaba vivo, estaba moviendo sus labios, estaba hablando, y su voz salió de los pequeños altavoces del teléfono como un fantasma materializándose en mi habitación oscura. Mi amor, empezó, y esas dos palabras fueron como un puñetazo en el estómago porque hacía años que no me llamaba así, años desde que había sentido que realmente era su amor, su única, su elegida. Si estás viendo esto significa que ya no estoy aquí, que mi corazón finalmente se rindió como los médicos dijeron que pasaría eventualmente. Y hay cosas que necesito decirte. Cosas que debí decirte hace mucho tiempo pero que fui demasiado cobarde para admitir mientras estaba vivo, mientras todavía tenía que mirar tu cara y ver la decepción y el dolor que mis palabras causarían. Se detuvo y se pasó la mano por el cabello en ese gesto nervioso que había hecho toda su vida, y yo podía ver lágrimas en sus ojos, lágrimas reales que corrían por sus mejillas mientras hablaba, y continuó. Lo de Laura, la aventura que tuve, no fue solo 2 años como te dije, fueron 5 años. 5 años de mentiras y engaños, 5 años donde viví una doble vida, donde fui 2 personas diferentes, el esposo fiel en casa y el amante apasionado fuera de ella, y la razón por la que terminó no fue porque te amo más que a ella o porque me di cuenta de mi error, terminó porque ella me dejó, porque se cansó de ser un secreto, de esconderse, de esperar que yo tuviera el valor de dejarte y nunca lo tuve, nunca pude dejarte porque eres la madre de mis hijos, porque construimos una vida juntos, porque dejarte habría significado admitir que soy un fracaso, un cobarde, un hombre que no puede mantener sus promesas. El video continuaba y yo no podía apartar los ojos de la pantalla incluso cuando las lágrimas nublaban mi visión, incluso cuando sentía que mi corazón se estaba rompiendo en pedazos más pequeños de lo que ya estaba roto, y Roberto siguió hablando. Pero hay algo peor, algo que nunca te dije y que me ha estado matando lentamente desde adentro, algo que necesitas saber aunque me odies por ello. Aunque esto destruya cualquier buen recuerdo que tengas de mí. Hizo una pausa larga y dolorosa, respirando profundamente como si estuviera reuniendo coraje, y entonces dijo las palabras que cambiarían todo, que harían que todo lo que creía saber sobre mi vida fuera una mentira. Laura quedó embarazada hace 3 años, tuvimos un hijo juntos, un niño que ahora tiene 2 años y medio, se llama Daniel, y es mío, es mi hijo. Tu esposo tuvo un hijo con otra mujer y te lo ocultó. Y he estado pagando manutención en secreto, he estado visitándolo a escondidas, he estado viviendo esta mentira monstruosa donde tengo 2 familias, 2 vidas completamente separadas, y tú nunca supiste, nunca sospechaste que cada vez que decía que tenía que trabajar tarde o que tenía un viaje de negocios, la mitad de las veces estaba con ellos, con mi otra familia, con mi hijo que nunca conocerás, que nunca sabrá quién fue su padre realmente porque Laura acordó mantenerlo en secreto. Acordó decirle que su padre había muerto antes de que naciera porque era más fácil que explicar la verdad. El teléfono casi se me cayó de las manos, sentía náusea subiendo por mi garganta, sentía que la habitación giraba a mi alrededor como si estuviera en un carrusel fuera de control, y Roberto seguía hablando en la pantalla, su confesión continuaba como una herida que no dejaba de sangrar. Sé que esto es imperdonable, sé que no hay palabras que puedan justificar lo que hice, pero necesitaba saber la verdad. Necesitabas entender por qué estaba tan distante, por qué nuestro matrimonio se desmoronó, no fue solo por la aventura, fue porque estaba dividido, porque mi corazón y mi tiempo y mi energía estaban divididos entre 2 familias y ninguna de las 2 recibía todo de mí, y ambas sufrieron por eso. Tú sufriste pensando que ya no te amaba, y Laura sufrió siendo un secreto, y nuestros hijos sufrieron teniendo un padre ausente, y Daniel sufrirá creciendo sin un padre, y todo es mi culpa. Toda esta destrucción y dolor es mi culpa y no hay nada que pueda hacer para arreglarlo ahora. Que estoy muerto. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y continuó, su voz quebrándose con emoción. Hay documentos en el cajón inferior de mi escritorio, en un sobremanila marcado como Impuestos 2020. Encontrarás todo ahí, fotos de Daniel, certificado de nacimiento donde aparezco como padre, registros bancarios de los pagos de manutención, la dirección donde viven Laura y Daniel. Todo lo que necesitas si decides que quieres conocerlos, si decides que quieres saber más sobre esta parte de mi vida que te oculté, pero entenderé si no quieres, si decides que es mejor dejar el pasado enterrado conmigo, si decides que ya has sufrido suficiente y no necesitas más dolor en tu vida. Hizo una pausa y me miró directamente a través de la cámara, como si pudiera verme a través del tiempo y la muerte, y dijo,
Te amé, a mi manera egoísta y defectuosa te amé, fuiste mi primera novia, mi primera esposa, la madre de mis hijos, y siento mucho no haber sido el hombre que merecías. Siento mucho haber desperdiciado nuestra vida juntos con mentiras y traiciones. Siento mucho que esto sea lo último que sepas de mí, pero al menos ahora sabes la verdad, al menos ahora puedes seguir adelante sin las dudas y las preguntas que sé que te han estado atormentando. Puedes odiarme completamente en lugar de estar atrapada en ese limbo entre el amor y el odio donde has estado desde que descubriste lo de Laura. El video terminó abruptamente, la pantalla se volvió negra, y yo me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación con el teléfono todavía en mis manos, con mi mente tratando de procesar lo que acababa de escuchar, tratando de reconciliar al hombre que conocía con el hombre que había grabado ese video, con el hombre que había tenido un hijo secreto con su amante, que había vivido una doble vida durante años, que había mentido cada día, cada hora, cada minuto de esos 5 años, y me pregunté, ¿cuántas otras mentiras había? ¿Cuántos otros secretos se había llevado a la tumba? Si alguna vez había conocido realmente al hombre con quien me casé o si todo había sido una ilusión, una actuación elaborada que él había mantenido durante casi 40 años. No lloré, no grité, no sentí nada en ese momento, solo un vacío profundo y aterrador, una sensación de irrealidad como si esto estuviera pasándole a otra persona y yo solo estuviera observando desde afuera, y me levanté de la cama como una sonámbula y caminé por el pasillo hasta su estudio, esa habitación que había evitado durante 6 meses. Y abrí la puerta por primera vez desde su muerte. La habitación olía a cerrado, a polvo y a él, ese olor particular que era una mezcla de su colonia y su sudor y algo indefinible que era únicamente suyo, y encendí la luz y vi todo exactamente como lo había dejado el día que murió, su computadora todavía encendida en modo de suspensión, sus papeles todavía esparcidos sobre el escritorio, su chaqueta todavía colgando del respaldo de la silla, y caminé hacia el escritorio con piernas que se sentían como de plomo. Abrí el cajón inferior con manos que ya no temblaban porque estaba más allá del temblor, más allá del miedo, en ese lugar de calma artificial que viene después del shock, y ahí estaba, el sobremanila marcado como Impuestos 2020, y lo saqué y lo abrí con movimientos mecánicos, y dentro encontré exactamente lo que Roberto había dicho que encontraría. Fotos de un niño pequeño con los ojos verdes de su padre y el cabello rizado de su padre, sonriendo a la cámara con esa inocencia pura que solo tienen los niños que no saben que su existencia es un secreto, que su padre vivió y murió sin reconocerlo públicamente, que tiene 2 medio hermanos que nunca sabrán que existe a menos que yo decida decírselos. Había fotos de Roberto con el niño, sosteniéndolo cuando era un bebé, jugando con él en un parque, soplando las velas de una torta de cumpleaños. Todas estas escenas de paternidad que debieron haber sido con Javier y Carmen cuando eran pequeños pero que en cambio fueron con este niño secreto, esta familia secreta, y cada foto era como una bofetada. Un recordatorio de todo el tiempo que había pasado lejos de nosotros, todas las veces que dijo que tenía que trabajar tarde o que tenía un viaje de negocios, y en realidad estaba con ellos, construyendo recuerdos con ellos mientras nosotros lo esperábamos en casa, mientras yo preparaba cenas que se enfriaban porque él llegaba tarde, mientras los niños preguntaban por qué papá nunca tenía tiempo para ellos. El certificado de nacimiento confirmaba todo, Daniel Roberto Martínez, nacido el 15 de marzo del 2022, padre Roberto Martínez Sánchez, madre Laura Jiménez Torres, y ver su nombre ahí, ver que había reconocido legalmente a este niño mientras mantenía su existencia en secreto de su familia legítima. Era una traición tan profunda que no tenía palabras para describirla. Era como si me hubiera arrancado el corazón del pecho y lo hubiera pisoteado hasta convertirlo en pulpa. Los registros bancarios mostraban pagos mensuales de 1.000 euros durante los últimos 2 años y medio, dinero que había salido de nuestra cuenta conjunta, dinero que yo pensaba que estábamos ahorrando para nuestra jubilación o para emergencias, y en realidad él lo estaba usando para mantener a su otra familia, para comprar pañales y fórmula y juguetes para un niño que yo no sabía que existía, y me pregunté cómo había podido ser tan ciega, cómo no había notado esos retiros regulares, cómo había confiado en él tan completamente que nunca cuestioné nada, nunca revisé los estados de cuenta. Nunca sospeché que pudiera haber algo más allá de la aventura que ya había descubierto. Había una carta de Laura, escrita a mano en papel con membrete floral, dirigida a Roberto, fechada 2 meses antes de su muerte, donde le decía que Daniel estaba empezando a preguntar por su papá, que era difícil explicarle por qué su papá no vivía con ellos, porque solo lo visitaba algunas veces, y le rogaba que reconsiderara su decisión de mantener su existencia en secreto, que pensara en lo que era mejor para Daniel,
que un niño necesita a su padre, y Roberto aparentemente nunca respondió. Esa carta, o si lo hizo no guardó una copia, y me pregunté si había estado considerando finalmente decirme la verdad antes de morir, si había estado reuniendo el valor para confesarlo todo, o si simplemente había planeado llevar este secreto a la tumba y solo grabó ese video como una especie de seguro, una forma de controlar la narrativa incluso después de su muerte. Me senté en su silla, en el mismo lugar donde había muerto, rodeada de evidencia de su traición, de sus mentiras, de su vida secreta, y traté de entender cómo había llegado a este punto, como el hombre joven y enamorado que me había propuesto matrimonio en ese café hace más de 40 años se había convertido en esto, en un mentiroso, en un tramposo, en un hombre que podía mirar a su esposa a los ojos todos los días sabiendo que tenía un hijo secreto con otra mujer, y no sé cuánto tiempo me quedé ahí sentada, podría haber sido horas o minutos, el tiempo había perdido todo significado, y eventualmente me levanté y guardé todo de vuelta en el sobre, todas las fotos y documentos y cartas, toda la evidencia de esta vida paralela que Roberto había vivido, y lo llevé a mi habitación y lo escondí en el fondo de mi armario porque no sabía qué más hacer con él. No sabía si debía destruirlo o guardarlo, si debía contarles a Javier y Carmen o mantener este secreto como Roberto había hecho. Protegerlos del dolor adicional de saber que su padre había tenido otro hijo, que habían sido reemplazados en cierta forma, que no habían sido suficientes para él. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones conflictivas, rabia y dolor y una curiosidad enfermiza sobre esta mujer Laura y este niño Daniel que habían sido parte de la vida de mi esposo, que lo habían conocido de maneras que yo no conocía, que habían compartido momentos con el que debieron haber sido míos, de mi familia. Y me encontré buscándola en redes sociales, encontrando su perfil de Facebook que era público, viendo fotos de ella con Daniel, una mujer joven y bonita con cabello largo y oscuro y una sonrisa brillante, y Daniel que se parecía tanto a Roberto que era como ver fantasmas, como ver a mi esposo reencarnado en este niño pequeño que jugaba en parques y comía helado y no sabía que su padre había muerto, que su padre había sido un mentiroso y un cobarde que no tuvo el valor de reconocerlo públicamente. Vi fotos de cumpleaños y días festivos, de Daniel soplando velas y abriendo regalos, y en ninguna de las fotos aparecía Roberto porque por supuesto que no, porque él no podía arriesgarse a que alguien lo viera, a que alguien hiciera preguntas, a que su doble vida fuera expuesta, así que se mantuvo en las sombras, un padre a medias, un padre de fin de semana cuando podía escaparse, un padre que amaba a su hijo pero no lo suficiente como para sacrificar su reputación o su matrimonio o su otra familia por él. Consideré contactar a Laura, consideré presentarme en su puerta y decirle quién era yo, la esposa legítima, la mujer que Roberto había elegido primero, antes que ella, y exigir respuestas. Exigir que me dijera cómo había empezado, si ella sabía que él estaba casado desde el principio o si él había mentido también, si había sido víctima de sus engaños como yo o si había sido cómplice, si había disfrutado siendo la otra mujer, la amante secreta, si le había gustado el drama y el peligro de una aventura ilícita, pero al final no lo hice porque ¿qué sentido tenía? ¿Qué podría ganar confrontándola excepto más dolor, más detalles sórdidos sobre la traición de mi esposo, más imágenes mentales de ellos juntos que me torturarían por el resto de mi vida? En lugar de eso me quedé aquí en esta casa vacía con mis secretos y mi dolor, mirando las fotos de Daniel en mi teléfono cuando pensaba que no podía hundirme más bajo, cuando pensaba que el dolor no podía ser peor, y me preguntaba si debía decirles a Javier y Carmen, si tenían derecho a saber que tienen un medio hermano, si Daniel tenía derecho a conocer a su familia paterna ahora que Roberto estaba muerto y ya no podía controlar la narrativa. Ya no podía mantener las dos partes de su vida separadas. Llamé a Javier una noche después de beber media botella de vino. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba compartir este peso que estaba aplastándome, y cuando contestó le dije que necesitaba verlo, que había descubierto algo sobre su padre, algo importante, y escuché la preocupación en su voz cuando preguntó qué era, si estaba bien, y le dije que no estaba bien, que nada estaba bien. Y él vino al día siguiente con Carmen porque le había dicho que algo pasaba con mamá, que sonaba mal. Y lo senté en la sala y les conté todo, les mostré el video que Roberto había grabado, les mostré las fotos de Daniel, les mostré toda la evidencia de la doble vida de su padre, y vi sus caras descomponerse mientras procesaban la información, vi la incredulidad convertirse en comprensión y luego en rabia y dolor. Javier se levantó y empezó a caminar de un lado a otro de la sala, pasándose las manos por el cabello en el mismo gesto nervioso que hacía su padre, maldiciendo en voz baja, diciendo que no podía creerlo, que cómo pudo hacernos esto,
Y Carmen lloró en silencio con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras miraba las fotos de su medio hermano. Este niño que compartía su sangre pero que era un extraño, y me preguntó por qué papá había hecho esto, por qué no había sido suficiente para nuestra familia, que habíamos hecho mal, y yo no tenía respuestas. No podía explicar las acciones de un hombre muerto que había llevado sus razones y justificaciones a la tumba. Discutimos durante horas sobre qué hacer con esta información, si debíamos contactar a Laura y Daniel o dejar las cosas como estaban, si debíamos reconocer públicamente la existencia de Daniel o mantener el secreto como Roberto había hecho, protegiendo su reputación incluso en la muerte, y Javier estaba furioso, quería exponer todo. Quería que todos supieran qué clase de hombre había sido realmente su padre. Quería destruir la imagen cuidadosamente construida de Roberto como esposo devoto y padre ejemplar. Pero Carmen era más cautelosa, preocupada por cómo esto afectaría a Daniel, este niño inocente que no había pedido nacer en estas circunstancias, que no tenía culpa de las decisiones de su padre, y yo estaba dividida entre ambos puntos de vista. Parte de mí quería venganza, quería que el mundo supiera la verdad. Quería que Roberto fuera recordado no como un héroe sino como el mentiroso y tramposo que realmente fue, pero otra parte de mí solo quería paz, quería dejar el pasado enterrado, quería proteger a Daniel del conocimiento de que su padre lo había mantenido en secreto, que había estado avergonzado de él, que nunca tuvo el valor de reconocerlo públicamente. Al final decidimos, después de mucho debate y muchas lágrimas, que contactaríamos a Laura, que le diríamos que sabíamos sobre Daniel, que Roberto había muerto y que si ella quería, si pensaba que era lo mejor para Daniel, podríamos conocerlo, podríamos ser parte de su vida de alguna manera, no como reemplazo de su padre pero como familia extendida, como conexión con la mitad de su herencia que hasta ahora había sido negada, y fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida, abrir esta puerta sabiendo que una vez abierta no podría cerrarse, que cambiaría todo para siempre, que traería a este niño y a su madre a nuestras vidas de maneras que no podía predecir o controlar. Javier escribió el mensaje porque yo no podía, mis manos temblaban demasiado, mi mente estaba demasiado confundida, y lo envió a través de Facebook, un mensaje simple y directo explicando quiénes éramos, que Roberto había muerto, que habíamos descubierto sobre Daniel, que nos gustaría hablar si ella estaba dispuesta, y esperamos, días que se sintieron como años, sin saber si respondería, si nos bloquearía, si nos maldeciría por contactarla, por interrumpir su vida con nuestro dolor y nuestras preguntas. Laura respondió una semana después, un mensaje largo y emotivo donde explicaba que había amado a Roberto profundamente, que sabía que estaba casado desde el principio pero que había creído sus promesas de que eventualmente dejaría a su esposa, que eventualmente estarían juntos de verdad, que Daniel tendría un padre de tiempo completo. Promesas que por supuesto nunca cumplió. Promesas que probablemente nunca tuvo intención de cumplir, y cuando terminó con ella después de que yo descubrí la aventura, cuando le dijo que tenía que intentar salvar su matrimonio, ella había estado devastada pero había aceptado porque ¿qué otra opción tenía? Estaba embarazada de su hijo, dependía económicamente de él, y había acordado mantener a Daniel en secreto porque Roberto le había dicho que era temporalmente, que eventualmente encontraría la manera correcta de decírmelo, de decirles a sus hijos, de integrar ambas familias, más mentiras que ella había querido creer porque la alternativa era aceptar que el hombre que amaba era un cobarde que nunca pondría a su hijo primero. Dijo que Daniel preguntaba por su papá constantemente, que había sido difícil explicarle por qué su papá no vivía con ellos, porque solo lo veía algunas veces, y cuando Roberto murió ella le había dicho que su papá se había ido al cielo, que estaba cuidándolo desde arriba, y Daniel había llorado y preguntado por qué su papá no se había despedido, por qué no le había dicho adiós. Y ella no había sabido qué responder porque ¿cómo explicas a un niño de 2 años que su padre murió guardando secretos, que nunca tuvo el valor de reconocerlo públicamente, que lo amaba pero no lo suficiente? Nos encontramos en un café neutral un sábado por la tarde, Laura, Daniel, Javier, Carmen y yo, y fue la reunión más incómoda y dolorosa de mi vida, ver a esta mujer joven y bonita que había compartido la cama de mi esposo, que había tenido un hijo con él, que lo había conocido de maneras que yo no conocía, y ver a Daniel, este niño pequeño con los ojos verdes de Roberto y su sonrisa traviesa, y sentir una mezcla confusa de amor y resentimiento porque no era su culpa pero su existencia era un recordatorio constante de la traición de Roberto, de todo lo que había perdido, de todo lo que nunca tuve. Daniel era tímido al principio, escondiéndose detrás de las piernas de su madre, pero eventualmente se calentó con nosotros.
especialmente con Carmen, que tenía una manera natural con los niños, y jugó con él mientras Laura y yo hablábamos, mientras intentábamos navegar esta situación imposible donde éramos víctimas ambas del mismo hombre, donde habíamos sido engañadas ambas de diferentes maneras, donde habíamos amado al mismo hombre que nos había mentido a ambas, que nos había usado a ambas, para llenar diferentes necesidades en su vida egoísta y compartimentalizada. Laura me contó cosas sobre Roberto que yo no sabía, cómo era con ella, más relajado, más juguetón, más presente de lo que había sido conmigo en años, y cada revelación era como un cuchillo en mi corazón porque significaba que había sido capaz de ser ese hombre, ese compañero atento y amoroso, solo que no conmigo, no con la mujer con quien se había casado y había prometido amar para siempre, sino con su amante, con la mujer más joven y más emocionante que representaba una vida diferente, una versión diferente de sí mismo, y me pregunté si alguna vez me había amado realmente o si yo había sido solo una conveniencia, una costumbre, la madre de sus hijos y la guardiana de su hogar, pero nunca su verdadero amor, nunca su elección real. Hablamos sobre el futuro, sobre cómo podríamos navegar esta situación por el bien de Daniel, y acordamos que Javier y Carmen podrían visitar a su medio hermano regularmente, que podrían ser parte de su vida, que Daniel merecía conocer a su familia paterna incluso si su padre había sido demasiado cobarde para hacer las presentaciones mientras estaba vivo. Y yo dije que necesitaba tiempo, que no estaba lista para tener una relación con Daniel todavía, que verlo era demasiado doloroso, demasiado complicado, que necesitaba procesar todo esto antes de poder abrirme a él, y Laura entendió, dijo que no había prisa, que respetaba mis límites, que solo quería lo mejor para su hijo. Ahora han pasado varios meses desde ese primer encuentro, y Javier y Carmen ven a Daniel cada 2 semanas, lo llevan al parque o al cine, le compran regalos en su cumpleaños y en Navidad, están construyendo una relación con su medio hermano lentamente, cuidadosamente, y me cuentan sobre él, sobre cómo está creciendo, sobre las cosas graciosas que dice, sobre cómo se parece cada vez más a Roberto, y yo escucho y asiento y me alegro por ellos, pero todavía no puedo dar ese paso, todavía no puedo. Conocer a este niño que es la evidencia viviente de la peor traición de mi esposo, que es inocente pero cuya existencia me causa un dolor que no puedo describir. Laura me envía fotos a veces, fotos de Daniel con sus hermanos, y los guardo en una carpeta especial en mi teléfono que miro en las noches cuando no puedo dormir, cuando el peso de todo esto se vuelve demasiado pesado, y veo a este niño que comparte la sangre de mis hijos, que es parte de mi familia aunque nunca lo planeé. Aunque su existencia destruyó mi matrimonio y mi concepción de quién era mi esposo, y siento algo que no puedo nombrar, algo entre amor y odio, entre aceptación y rechazo. Algo que tal vez con tiempo se convertirá en algo más claro, más definido, más manejable. He aprendido que el amor y el odio no son opuestos sino 2 caras de la misma moneda, que puedes amar a alguien profundamente y odiarlos al mismo tiempo, que puedes llorar su muerte mientras maldices su memoria, que el perdón no es un evento único sino un proceso continuo que tal vez nunca termine completamente, que algunas heridas son tan profundas que nunca cicatrizan del todo, solo aprendes a vivir con el dolor, a incorporarlo en quien eres, a dejar que te transforme en lugar de destruirte. He aprendido que la verdad no siempre libera, a veces solo añade más peso a una carga que ya era insoportable, que algunos secretos tal vez es mejor dejarlos enterrados porque desenterrarlos solo causa más dolor, más confusión, más preguntas sin respuestas, pero también he aprendido que vivir en la ignorancia es su propia forma de prisión, que no saber la verdad te mantiene atrapado en un limbo donde nunca puedes seguir adelante completamente, donde siempre hay dudas susurrando en tu mente. Preguntas que nunca serán respondidas. He aprendido que las personas son complicadas, que nadie es completamente bueno o completamente malo, que Roberto fue ambas cosas, un esposo amoroso y un padre devoto pero también un mentiroso y un tramposo, un hombre que construyó una familia hermosa pero que la traicionó de las peores maneras posibles, y que tengo que encontrar una manera de reconciliar ambas versiones de él en mi mente, de aceptar que el hombre que amé y el hombre que me traicionó eran la misma persona, que contenía multitudes, contradicciones, que era humano en todas las formas mejores y peores que esa palabra implica. He aprendido que el dolor no mata aunque a veces desearías que lo hiciera, que puedes sobrevivir cosas que pensabas que te destruirían, que el corazón humano es increíblemente resistente, que se rompe y se rompe y se rompe y de alguna manera sigue latiendo, sigue bombeando sangre, sigue manteniéndote vivo incluso cuando no quieres estarlo, incluso cuando la vida se siente como una carga demasiado pesada para cargar. He aprendido que la soledad no es lo mismo que estar sola,
que puedes estar rodeada de gente y sentirte completamente aislada, o puedes estar sola en una casa vacía y sentir una conexión profunda con el universo, con todas las otras personas que han sufrido pérdidas similares, que han sobrevivido traiciones similares, que han tenido que reconstruir sus vidas desde las cenizas de lo que alguna vez fue, y saber que no estoy sola en mi dolor, que hay millones de otras mujeres que han pasado por esto, que están pasando por esto ahora mismo, es un consuelo pequeño pero real, una luz diminuta en la oscuridad que me dice que si ellas sobrevivieron, tal vez yo también pueda. He aprendido que el perdón no es para la persona que te lastimó sino para ti misma, que aferrarte a la rabia y el resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona muera, que eventualmente tienes que soltar, no porque lo que te hicieron esté bien sino porque cargarlo te está matando lentamente, te está impidiendo vivir lo que queda de tu vida, te está robando la posibilidad de encontrar paz, de encontrar alegría otra vez, de ser algo más que una víctima, más que una viuda amargada que se define por el dolor que le causaron. Ahora vivo cada día como viene, sin expectativas, sin planes grandes, solo poniendo un pie delante del otro, levantándome cada mañana aunque no tenga ganas, preparando mi café en esa cafetera italiana que compramos en Roma cuando todavía éramos felices, cuidando el jardín que Roberto amaba y que ahora estoy aprendiendo a amar yo también, no por él sino por mí, porque me da algo en que enfocarme, algo que cuidar, algo que crece y florece a pesar de todo el dolor y la muerte que ha habido en esta casa. Hablo con mis hijos regularmente, les cuento sobre mi día, escucho sobre el suyo, sobre Daniel y cómo está creciendo, y lentamente, muy lentamente, estoy empezando a aceptar que él es parte de nuestra familia ahora, que Roberto nos dejó este regalo complicado y doloroso. Este niño que es inocente de todos los pecados de su padre pero que carga con las consecuencias de todas formas, y tal vez algún día, cuando esté lista, cuando haya sanado un poco más, podré conocerlo, podré mirarlo sin verla traición de Roberto, sin sentir ese dolor agudo en mi pecho, y podré amarlo por quien es, no por quien fue su padre o que representa su existencia. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias, gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida, y ahora te pido algo, cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has vivido una traición similar? ¿Has perdido a alguien que amabas? ¿Has descubierto secretos que cambiaron todo? No estás solo. Yo estoy aquí y esta comunidad está aquí para escucharte sin juicio. Dale like a este video si sentiste algo, si mi historia tocó alguna parte de tu corazón, compártelo con alguien que necesite saber que no estás solo en su dolor, y suscríbete porque seguiré contando historias reales de personas reales que han sobrevivido lo imposible. Recuerda que el dolor es inevitable pero el sufrimiento eterno es opcional, podemos elegir sanar, podemos elegir seguir adelante. Podemos elegir contar nuestra historia y al hacerlo liberar un poco del peso que llevamos. Te mando un abrazo donde quiera que estés, y espero leerte en los comentarios. Y ahora, mientras miro ese mensaje de WhatsApp que llegó a las 3 de la madrugada, ese mensaje imposible de un esposo muerto, entiendo que algunos secretos son tan pesados que ni siquiera la muerte puede mantenerlos enterrados, que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, y que a veces el final es solo el principio de una historia completamente diferente. Una historia que nunca pedí pero que ahora tengo que vivir, una historia de supervivencia y dolor y eventualmente, espero, de paz.